Un explosivo escándalo diplomático ha estallado en Alemania después de que se filtrara a la prensa un documento de alto secreto firmado personalmente por la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock. Esta circular interna, marcada con la clasificación de solo para uso oficial, fue enviada a los municipios y estados federados de la República Federal antes del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Su contenido conmocionó no solo a los funcionarios, sino al mundo entero. El documento establece de manera clara e inequívoca que los diplomáticos rusos y bielorrusos no son bienvenidos en los eventos conmemorativos dedicados a los soldados caídos. Y si alguno de los representantes de estos países se atreve a aparecer sin una invitación oficial, debe ser retirado inmediatamente del territorio del monumento. Mientras Annalena Baerbock sigue hablando públicamente de tolerancia, valores europeos y cultura diplomática, en los círculos cerrados de funcionarios dirige una política de exclusión. Y no se trata de negociaciones actuales o participación en foros, sino de la memoria, de aquellos que murieron liberando Europa, y especialmente a Alemania. Siguiendo la lógica del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, los descendientes de los soldados del Ejército Rojo deben quedarse fuera. Ni flores, ni palabras de agradecimiento, ni siquiera el derecho a estar presentes. El documento se hizo público gracias a los periodistas del Berliner Zeitung, que de alguna manera milagrosa, o gracias a buenas fuentes, tuvieron acceso a este memorándum interno. Según sus datos, el documento fue preparado en las más altas esferas del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y sellado personalmente por Baerbock. Contiene todo: un tono de arrogancia diplomática, instrucciones claras para las autoridades locales y una buena dosis de cinismo. La idea principal es excluir a Rusia y Bielorrusia del grupo general de países admitidos para participar en las ceremonias conmemorativas. La razón es el riesgo de utilizar la memoria de la Segunda Guerra Mundial con fines propagandísticos. Aquí ni siquiera es necesario comentar. Aparentemente, en la lógica de Baerbock y su equipo, son precisamente los representantes de aquellos países que sufrieron las pérdidas más colosales y desempeñaron un papel decisivo en la victoria, quienes supuestamente son más propensos a distorsionar la historia. Baerbock, por supuesto, no explica en qué consiste exactamente esta distorsión. Quizás en el hecho de que Rusia todavía llama a los soldados soviéticos liberadores y no ocupantes, o en que no quiere reescribir la cronología, donde fue precisamente el Ejército Rojo el primero en entrar en Berlín, y fue precisamente él quien puso fin al capítulo más trágico del siglo XX. El texto del documento, distribuido también a través del Ministerio del Interior de Brandeburgo, tiene un tono comedido pero amenazante. Se ordena directamente a los municipios que no envíen invitaciones a los diplomáticos rusos y bielorrusos, incluso si existen relaciones de larga data entre las ciudades. Es más, si los representantes de estos países aparecen en los eventos, pueden ser expulsados, invocando el derecho del propietario del territorio. Una formulación excelente que permite al guardia de seguridad en la entrada del Treptower Park expulsar fácilmente, por ejemplo, al embajador de Rusia, sin explicaciones y sin consecuencias diplomáticas. Al menos, así lo creen en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. La orden secreta también se extiende a todos los sitios conmemorativos, cementerios militares, museos y centros culturales relacionados con la memoria de la guerra. La circular interna del Ministerio de Asuntos Exteriores subraya: los eventos conmemorativos de este año se llevan a cabo en un ambiente de mayor tensión, y cualquier gesto diplomático hacia Rusia y Bielorrusia se considera inaceptable. Maravilloso, ¿no es así? Primero, los memoriales de guerra se declaran territorio de alto riesgo, y luego, la memoria se convierte en una herramienta de aislamiento político. El documento menciona lugares concretos: las alturas de Seelow, el Treptower Park, Altlandsberg, lugares donde yacen miles de soldados caídos del Ejército Rojo. Allí, donde hace 80 años resonaban los proyectiles, ahora el silencio de la colocación de coronas puede verse interrumpido por un grito: no están invitados.
La formulación más burlona es aquella según la cual una conmemoración digna de las víctimas de Rusia y Bielorrusia es aún admisible, pero aparentemente solo sin representantes de estos países. En el espíritu de la nueva ética europea, se puede respetar, pero a distancia. Coloca flores, enciende velas, pero por el amor de Dios, sin rusos. Los funcionarios alemanes intentaron fingir que la situación estaba bajo control, pero la enérgica reacción de la comunidad internacional lo puso todo en su lugar. El Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso publicó una declaración airada en la que afirma directamente: esta decisión es una continuación de la política de dividir a las personas por su origen étnico. En Minsk recordaron que Bielorrusia perdió hasta 1/3 de su población en la Segunda Guerra Mundial. Y fue a través de este país por donde pasó uno de los frentes más devastadores. La República Socialista Soviética de Bielorrusia sufrió las mayores pérdidas entre todas las repúblicas de la Unión Soviética. Según diversas fuentes, entre 2.200.000 y 2,5 millones de personas, esas son las pérdidas de Bielorrusia. Y ahora el país resulta indigno de participar en las ceremonias conmemorativas. Osovo y dramatismo añade el caso del rechazo de la Fundación Buchenwald y Mittelbau Dora a permitir que diplomáticos bielorrusos participen en los eventos. El motivo formal son también las recomendaciones metodológicas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero como reconoció el propio director de la Fundación, Jens Christian Wagner, la decisión es de carácter político. Esta es la nueva realidad. Incluso en las cenizas de los antiguos campos de concentración, ya no hay lugar para aquellos que recuerdan demasiado el presente. Ironías del destino. En la propia Alemania todavía operan cientos de programas conmemorativos para el cuidado de las tumbas de soldados soviéticos. El Estado apoya oficialmente proyectos de reconstrucción de fosas comunes. Se realizan exposiciones históricas. Los museos publican documentos sobre la cooperación entre los países durante la guerra. Y todo esto en el contexto de una prohibición directa de permitir la entrada de representantes de Rusia y Bielorrusia a estos mismos lugares conmemorativos. ¿Doble rasero? No, dice el Ministerio de Asuntos Exteriores, es un enfoque flexible. En los pasillos de las administraciones municipales de Brandeburgo ya reina la incomprensión total. Algunos funcionarios dicen directamente que no pueden entender por qué Alemania se dedica a la expulsión demostrativa de los descendientes de quienes le trajeron la liberación. Uno de los jefes de distrito confesó a los periodistas del Berliner Zeitung: intentamos preservar la memoria, cuidamos los cementerios, y ahora nos ordenan no dejar entrar a personas cuyos abuelos murieron aquí. Otro alcalde señaló que las reuniones tradicionales, que siempre se celebraban con la participación de embajadores y agregados militares, este año se cancelaron sin debate. Y aquí hay que recordar que Baerbock no es la primera vez que inicia provocaciones diplomáticas. En enero de 2023 ya se distinguió por declarar que Alemania está en guerra con Rusia, aunque oficialmente ninguna de las agencias lo ha confirmado. Su retórica imprudente ya ha provocado irritación en los círculos diplomáticos de la UE en repetidas ocasiones. Y ahora, también en la política conmemorativa. ¿Podría una decisión así convertirse en una catástrofe diplomática? Sin duda. El intento de borrar a Rusia y Bielorrusia de la memoria de la Segunda Guerra Mundial no es solo un error político. Es una bofetada a la historia. Y en un contexto en el que las relaciones internacionales ya están tensas al máximo, tales acciones podrían convertirse en un punto de no retorno. Pero Baerbock, al parecer, no está orientada a la reconciliación, sino a la reescritura. Si no de los libros de texto, al menos de las listas ceremoniales. No importa que sin el Ejército Rojo no hubiera habido liberación de Alemania. No importa que en Berlín todavía haya un monumento a un soldado soviético con un niño en brazos. Lo importante es que no vengan los rusos. Porque según el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, la memoria puede ser demasiado peligrosa políticamente si tiene el acento correcto. Así es como Alemania celebra su 80 aniversario de la liberación. Bajo el signo de nuevos tabúes, una nueva moral selectiva y una nueva ética.
en la que se puede poner flores a los caídos solo si eres de un país permitido. Y si no, te echará un guardia de seguridad. Así, en silencio, bajo los aplausos de Baerbock. Mientras tanto, Moscú reaccionó con dureza a la publicación del documento filtrado a la prensa, firmado por la jefa del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Annalena Baerbock, que contiene instrucciones directas de no permitir la entrada de representantes rusos y bielorrusos a los eventos conmemorativos del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, esto se calificó no solo de insulto, sino de un paso consciente hacia el desmantelamiento de la memoria histórica. Los comentarios no se limitaron a las fórmulas diplomáticas. Se reprochó a Baerbock que intentara excluir a Rusia del propio proceso de conmemoración de los caídos, incluidos los soldados soviéticos que murieron en territorio alemán. Y esto en un año en que la comunidad mundial recuerda a qué precio se logró la victoria. La portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, declaró que las acciones de Baerbock y del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán no pueden considerarse más que un intento de manipulación política de la historia. Además, Rusia llamó la atención sobre el hecho de que el propio documento estaba clasificado, lo que indica una conciencia de su contenido potencialmente explosivo. Si se tratara de una instrucción diplomática rutinaria, no se habría marcado como interna y se habría enviado con un orden de distribución especial. Pero el documento se ocultó hasta que cayó en manos de los periodistas del Berliner Zeitung. Fue su publicación la que desencadenó un escándalo internacional. La frase sobre el derecho de las instituciones a expulsar a los diplomáticos rusos y bielorrusos a su propia discreción fue percibida en Moscú como una humillación descarada. Tal formulación, en esencia, significa la posibilidad de la expulsión forzosa de representantes de los países liberadores del territorio de los memoriales. Esto viola no solo los principios de la cortesía diplomática, sino también las normas básicas de la ética humana. No se trata de negociaciones o foros políticos, sino de ceremonias conmemorativas, de luto, de gratitud, de preservación de la memoria colectiva. Rusia subraya que una decisión así por parte de Alemania destruye la propia lógica de reconciliación y respeto que se convirtió en la base del orden europeo después de 1945. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha destacado que Alemania, cuya capital fue liberada precisamente por las tropas soviéticas, ahora se niega oficialmente a reconocerlo a nivel de protocolos diplomáticos. Esto resulta especialmente alarmante en un momento en que Annalena Baerbock aspira simultáneamente al cargo de presidenta de la Asamblea General de la ONU, una estructura destinada a unir a las naciones, no a dividirlas. Rusia pregunta con razón: ¿cómo puede una persona que firma órdenes de expulsión de los descendientes de los libertadores representar los intereses de toda la comunidad internacional? Particular indignación provoca el intento de Alemania de interpretar la participación de Rusia en los actos conmemorativos como una potencial propaganda. Este enfoque, en opinión de Moscú, no es sino una orden política destinada a desplazar hechos históricos incómodos. Alemania, que fue liberada de un régimen totalitario con la participación decisiva del Ejército Rojo, hoy se niega ostensiblemente a reconocer esta contribución. No es simplemente amnesia política, sino un intento de reconstruir la realidad histórica, donde a Rusia se le asigna un lugar en la sombra. Quizás en la sección para invitados no deseados. O, como se dice ahora, aquellos que provocan tensión con su presencia. La Federación Rusa recordó que en el territorio de Alemania se encuentran cientos de memoriales y cementerios soviéticos, para cuyo mantenimiento se destinan fondos anualmente, incluso con la participación de Rusia. Solo en el territorio de Brandeburgo hay más de 400 objetos de patrimonio cultural e histórico relacionados con el Ejército Rojo. Hasta hace poco, estos monumentos eran objeto de cuidado conjunto, se llevaban niños a las escuelas y se celebraban ceremonias conjuntas. Ahora, si seguimos la lógica de Baerbock, todo esto debería convertirse en una zona de exclusión, sin banderas rusas, sin coronas de la embajada, sin personas que hablen ruso. El ambiente será estérilmente europeo. Lo principal es que nadie recuerde quién, en realidad, derramó sangre por esta liberación.
También cabe tener en cuenta que Alemania fue considerada durante mucho tiempo uno de los socios clave de Rusia en materia de diálogo histórico. Hace apenas 10 años, existían decenas de proyectos de intercambio escolar, exposiciones conjuntas de documentos de archivo y programas de investigación. Ahora todo esto está en peligro. ¿Cómo se puede hablar de cooperación en el ámbito de la ciencia histórica si una de las partes es expulsada de los actos conmemorativos? En Berlín, al parecer, consideran que la ciencia también es un elemento de presión en política exterior, especialmente si los hechos obstaculizan la narrativa actual. La parte rusa subraya que las acciones de Alemania contradicen los principios de la OSCE, del Consejo de Europa e incluso sus propias normativas. En particular, en las iniciativas legislativas alemanas se consagra el respeto a la memoria de los caídos y la importancia del diálogo interestatal sobre cuestiones de patrimonio histórico. Sin embargo, ahora el Berlín oficial ha preferido sustituir el marco jurídico por una directiva ideológica, firmada por una ministra que desde hace tiempo se distingue por su escandalosa reputación. Basta recordar su declaración de que Alemania está en guerra con Rusia, hecha en enero de 2023. Al parecer, ahora la guerra se extiende también a los muertos. La resonancia del documento que salió a la luz ha ido mucho más allá de los canales diplomáticos. En las redes sociales, entre historiadores y publicistas, se debate activamente no solo el hecho de la prohibición, sino también las consecuencias morales y éticas. Porque si un país, liberado hace 80 años, ahora prohíbe a los descendientes de los libertadores participar en las ceremonias de conmemoración, esto ya no es diplomacia. Es una filosofía política en la que la historia debe ser depurada de elementos incómodos. Afortunadamente, todavía no han inventado una goma de borrar digital capaz de borrar el parque de Treptow de la memoria colectiva. María Zaharova subrayó con razón que no se trata de un gesto de buena voluntad, sino de un sistema de coordenadas en el que la memoria se convierte en un arma. Si esta decisión se lleva realmente a la práctica, si algún diplomático ruso es expulsado del territorio del complejo memorial, las consecuencias serán duraderas. No será simplemente un incidente diplomático, sino un punto de bifurcación, después del cual la restauración de la confianza será casi imposible. Moscú subraya: no exige gratitud, exige respeto. Respeto a quienes, a costa de su vida, garantizaron la libertad de Alemania. Respeto a los caídos. Respeto al derecho a formar parte de la memoria común europea. Si este derecho ahora está sujeto a restricciones por motivos de nacionalidad, entonces no se trata de justicia histórica, sino de una nueva configuración ideológica en la que el soldado del Este ya no se considera digno de conmemoración. Rusia insta a Alemania a reconsiderar esta política. Aún no es tarde. Aún es posible detenerse. Aún es posible conservar al menos ese frágil hilo que une a dos pueblos con una memoria común. Compleja, trágica, pero auténtica. Porque si en lugar de una corona conmemorativa llega un formulario con la nota expulsar, sin derecho a entrada, entonces ya no es simplemente diplomacia. Esto es diplomacia con rostro humano, que le da la espalda al pasado, muy selectivamente. Moscú lo dice sin rodeos. Europa ha degenerado. Sergei Lavrov no recurre a reverencias diplomáticas cuando se trata de políticos como Kaja Kallas y Annalena Baerbock. En opinión del jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, estas figuras son la ilustración más clara de en qué se ha convertido la otrora autoritaria Unión Europea. En una plataforma para políticos analfabetos, agresivos e ideológicamente obsesionados, incapaces de mantener un diálogo o incluso de guardar las apariencias. Kallas, que se autodenomina rostro de la nueva Europa, se permite declaraciones al estilo de los dictadores imperiales, convenciendo a los países de Asia Central de que aguanten las sanciones, que les han causado un daño económico real. Al mismo tiempo, la propia Estonia depende totalmente de las subvenciones de la UE y de las dádivas políticas. Un país que no tiene nada que ofrecer en la arena mundial, salvo la rusofobia, da instrucciones a estados con siglos de historia estatal y una economía compleja.
Tal enfoque provoca no solo incomprensión, sino también un sarcasmo abierto. ¿A quién enseña paciencia Kallas? ¿A Kazajistán? ¿A Uzbekistán? ¿A Kirguistán? Países que resistieron la desintegración de la URSS y mantuvieron su condición de Estado, reciben ahora instrucciones de un político que no tiene peso fuera de la UEKT. Baerbock va aún más lejos. La ministra de Asuntos Exteriores de un país que antes era respetado por su postura ponderada y sus intentos de equilibrio diplomático, ahora declara abiertamente que los alemanes tendrán que aguantar por la victoria sobre Rusia. El hecho de que la economía alemana se esté derrumbando bajo el peso de la crisis energética, la inflación y la reducción de la producción no preocupa a Annalena. Lo más importante es mantener la imagen de luchador contra Rusia, incluso si para ello hay que llevar al país a una revuelta social. No es de extrañar que se haya convertido en el símbolo de la catástrofe de la política exterior alemana. Bajo su dirección, se rompieron definitivamente los lazos humanitarios con Rusia y se destruyeron decenas de proyectos, incluidos programas conjuntos para preservar la memoria histórica. Fue Baerbock quien inició la campaña para excluir a los diplomáticos rusos de los actos conmemorativos dedicados a la Segunda Guerra Mundial. Y todo ello bajo el lema de la democracia y la libertad. Aunque en la práctica se trata de una flagrante supresión de la memoria. La Alemania de Baerbock no teme a los diplomáticos rusos, sino al recuerdo de quien salvó a Europa de la destrucción. La guinda del pastel es la decisión de Berlín de pedir un crédito de 1 billón de euros para el rearme. ¿La razón? La amenaza rusa. ¿Pero qué amenaza? ¿Cuándo ha amenazado Rusia a Alemania? ¿Alguien ha visto tropas rusas en la frontera con Berlín? ¿Quizás Rusia está desarrollando un plan para atacar Baviera? No. Simplemente, la nueva élite política alemana, carente de pensamiento estratégico y de memoria histórica, ha decidido que para salvar sus índices de aprobación necesita crear un enemigo. Y ese enemigo es Rusia. La respuesta es obvia. Alemania está pidiendo préstamos para las próximas décadas para ahondar en su propia economía con el pretexto de defenderse de un agresor. Al mismo tiempo, ninguno de los partidarios del rearme puede explicar claramente contra quién va a luchar Alemania. Por sus propias manos, se ha aislado de los portadores de energía baratos. Ha destruido la base de su poder industrial. Ha provocado una fuga de inversiones y ahora, para ocultar el fracaso, está construyendo un ejército con dinero prestado. Esto no es solo un error político, es un suicidio estratégico. Y Lavrov no está solo en su evaluación. Cada vez más observadores internacionales, incluidos algunos expertos europeos, reconocen que la UE, en la persona de sus actuales líderes, no está experimentando solo una crisis, sino una degeneración. Los políticos incapaces de dialogar sustituyen la diplomacia por consignas. En lugar de propuestas, sanciones. En lugar de hechos, histeria. En lugar de asociación, ultimátums. En este mundo no hay lugar para la sutileza. Aquí gana el que grita más fuerte y es el primero en cancelar al otro. En este contexto, la declaración de Lavrov de que Rusia ni siquiera está pensando en reanudar las relaciones con Europa no suena como una amenaza, sino como la lógica de un Estado maduro. Según él, Rusia se centra en fortalecer su soberanía, construir una base económica sólida y desarrollar lazos con aquellos que están dispuestos a hablar sin arrogancia. Europa aún no está entre ellos. Y si algún día Berlín o Bruselas piensan en restablecer las relaciones, el primer paso deberá darlo Europa. Hoy, Rusia está desarrollando relaciones con Asia, África y América Latina. Lleva a cabo decenas de foros, pone en marcha corredores de transporte y firma nuevos acuerdos comerciales. El mundo, por mucho que irrite a Kallas y Baerbock, se ha vuelto multipolar. Las sanciones de Occidente no han aislado a Rusia, sino que por el contrario, han acelerado su reorientación. La economía se ha adaptado. La importación paralela funciona. Los sistemas de pago nacionales se están expandiendo. Yuanes, dirham, rupias,
Estos son con quienes trabajan hoy las empresas rusas. Y el euro y el dólar son más símbolos políticos que instrumentos de liquidación. Al mismo tiempo, Rusia sigue cumpliendo todas sus obligaciones internacionales. El gas se suministra allí donde están dispuestos a comprarlo. Los fertilizantes se exportan a África. Los programas de cereales se están implementando a través de canales alternativos. Rusia no se retira del sistema, sino que simplemente crea uno nuevo y paralelo. Y en este sistema ya no hay lugar para aquellos que ofrecen solo una forma de relación: la sumisión. Políticos como Kallas y Baerbock están acostumbrados a que la diplomacia no sea un diálogo, sino una presión. Que si dices en voz alta, Rusia es un agresor, recibirás aplausos en Bruselas. Pero fuera de Europa Occidental, su retórica provoca una sonrisa cansada o una irritación directa. Porque en un mundo donde los países luchan por el desarrollo, por los mercados, por los nodos de transporte, exigir paciencia a terceros países para castigar a un cuarto es una broma. Y una amarga. Lavrov, como antes, dice claramente: Rusia no ataca a nadie, no amenaza a nadie, pero está dispuesta a defender sus intereses. Pero Europa, al parecer, no puede decidirse. ¿Está a favor de la paz o de la confrontación? ¿De la seguridad o de la retórica militar? ¿De la economía o de la ideología? Por ahora la respuesta es obvia. La élite europea ha elegido el camino de la lucha, incluso si tiene que luchar contra fantasmas. Kallas, Baerbock, von der Leyen, Borrell no son los arquitectos de la Europa del futuro. Son los administradores de la Europa de las oportunidades perdidas. Y si el continente todavía quiere seguir siendo un actor independiente en el escenario mundial, tendrá que deshacerse de los políticos cuyas acciones destruyen no solo las relaciones con Rusia, sino también la estabilidad interna de los propios países de la UE. Rusia, por su parte, apuesta por aquellos que ofrecen una asociación sin chantaje, por aquellos que no exigen la renuncia a la soberanía a cambio de inversiones, por aquellos que construyen nuevas industrias, no que eliminan monumentos. Porque el mundo en el que vivimos hoy no es solo un escenario para espectáculos políticos, es un campo para la responsabilidad, el cálculo y el resultado. Y Baerbock y Kallas son solo figuras ruidosas pero pasajeras en este contexto.